y lo hace caminar a través de un camino que Él ha trazado. The Lord takes His people and makes them walk in a path that He has marked. Y hemos estado hablando un poco de lo que es el tabernáculo de Moisés. And we have been speaking about a little bit of what the tabernacle of Moses is. Lo hemos puesto junto con lo que significa el Espíritu de Dios. We have put it together to relate it to what the Spirit of God is. Porque el Espíritu de Dios tiene tres manifestaciones. Because the Spirit of God has three manifestations. El Espíritu de Jesús, The Spirit of Jesus, el Espíritu de Cristo the Spirit of Christ, y el Espíritu del Señor. and the Spirit of the Lord. La semana pasada estuve viendo un poquito de lo que es el Espíritu del Señor. Last week we were seeing a little bit of what the Spirit of the Lord is. Y voy a continuar en esto. And I'm going to continue on this. Y en primer lugar, empecemos abriendo nuestra Biblia en Isaías 11:2. And first let us open our Bibles in Isaiah chapter 11 verse 2. Y quiero que entendamos algo antes de leer este texto. And I want us to understand something before we read this text. Que el error que se comete por lo general en aquellos que estudian y que enseñan la palabra, Though the mistake that is made by those who study the word es de que en la mayoría de las lecturas bíblicas, is that in the majority of the biblical scriptures, cuando leen algo que es muy bueno y muy grande, when you read something that is really great and really good, entonces se lo dan a Jesús o si no se lo dan a los judíos. they either give it to Jesus or they give it to the Jews. Si vemos que es algo mediocre, medio bueno, medio malo, If we see something that it's kind of mediocre and sort of good, sort of okay, entonces es para nosotros. then it's for us. Y algo malo es para los pecadores. And whatever is bad, then that's for the sinners. Pero yo quiero que ustedes puedan abrir su espíritu en este momento But I would like you to open your spirit today, y que puedan entender de que hay muchas escrituras that you may understand that there's a lot of scriptures que a pesar de que hablan de Jesús, that although they speak about Jesus, también hablan de nosotros, it also speaks about us. porque nosotros hemos recibido a Jesús dentro de nuestro corazón. Because we have received Jesus in our hearts, Y hay muchas escrituras que hablan de Cristo and there's a lot of scripture that speaks about Christ, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros. but we have also received the Spirit of Christ within us. Hay muchas escrituras que hablan de Dios There's many scriptures that talk about God, y hablan del Hijo de Dios. and it talks about the Son of God, Y usted sabe que si usted tiene a Jesús en su corazón, and you know that if you have Jesus in your heart, usted también es un hijo de Dios. then you too are a child of God. Entonces, tenemos que entender la revelación de las escrituras. So we have to understand the revelation of the scriptures. Entonces, con este pensamiento, So with this thought, abra su Biblia en Isaías 11 open your Bibles to Isaiah 11, y en el verso 1 dice: and in verse 1 it says, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. "There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots." La vara es una significancia de autoridad y de poder. The rod signifies power and authority. Cuando Moisés partió el mar para que el pueblo de Israel pasara, When Moses parted the sea so that the people of Israel could go through, el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? the Lord tells Moses, "What do you have in your hand?" ¿Y qué era lo que tenía? And what did he have? Tenía una vara. He had a staff. Entonces con esa vara él abrió las aguas And with that staff, he opened the waters. y eso es la autoridad. Then that is authority. Pero aquí en el verso 1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. But Capítulo 11, verso 1. it says that a rod shall stem from the stem of Jesse. Ok, entonces dice que va a salir una vara. It says a rod shall come forth. Ahora, ¿cómo sale una vara de un árbol? So how does a rod come out
of a tree. Una vara A rod tiene que ser trabajada. has to be worked. Si usted va a hacer una casa, If you're going to make a house, bueno, algunos ahora hacen casas de troncos, ¿verdad? de los troncos de los árboles. nowadays people make houses out of the tree trunks. Pero de todas maneras tienen que ser trabajados. But either way, those tree trunks have to be worked. La madera viene de los árboles. The wood comes from the trees. La vara viene del árbol, The rod comes from the tree. pero es una vara trabajada. But it's a worked staff or rod. Lo que estoy tratando de decirles con esto What I'm trying to tell you with this es que la vara is that the rod significa a un hombre o una mujer signifies a man or a woman que ha permitido que Dios trabaje en su vida. that has allowed God to work in their life. ¿Amén? Porque en el Salmo 1:1 dice que nosotros somos árboles plantados, ¿verdad? Because in Psalm chapter 1 it says that we are like trees planted. ¿Ok? Amen. Bueno. Pero para que nosotros podamos llegar a ser maderas, nos tienen que cortar. But in order for us to become a type of Wood. wood, we have to be worked. Nos tienen que cortar They have to cut us off y nos tienen que sacar and they have to take us out. y nos tienen que llevar al lugar donde se trabaja la madera. And they have to take us to a place where the wood is going to be worked on. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí en Kenosha? How many of you were born here in Kenosha? 1, 2, 3, 4, 5. La mayoría de ustedes son árboles cortados en otros lugares. The majority of you are trees that have been cut from other places. ¿Sí me están entendiendo? You're understanding me. Dios los cortó. God cut you. Aún los de aquí de Kenosha, Dios los cortó. Even those that were born here, God cut you. Y la iglesia And the church es el lugar donde se trabaja la madera. is the place where the tree is going to be worked and become wood. Y aquí de árboles ustedes se van a convertir en una vara. And out of trees, you guys will become rods. Una vara de autoridad Rods of authority en las manos de Dios. in the hands of God. Pero dice aquí que va a salir de Isaí. But it says here that it's going to stem from Jesse. ¿Quién es Isaí? Who is Jesse? Isaí es el padre de David. Jesse is the father of David. ¿De qué está hablando aquí entonces? Then what is it talking about here? Está hablando de un reino, It's talking about a kingdom. porque David era un rey, Because David was a king, escogido por Dios chosen by God entre todos sus hermanos among all his brothers en la casa de su padre. in the house of his father. Ser rey es un ministerio, To be king is a ministry, pero es un ministerio que es labrado en la casa del Padre. but it is a ministry that is developed in the house of the Father. ¿Cuál es la casa del Padre? What is the house of the Father? Es la iglesia. It's the church. Aquí en la iglesia Here in church es donde su vida es cambiada. is where your life is changed. Aquí es donde su vida es transformada. This is where your life is transformed. Aquí es donde se le corta todas las ramas secas. This is where all those dried up branches are cut off from you. Se le quita toda la corteza. All The ¿cómo se llama? bark? Yeah. This is where all the bark is cut off. Por eso duele And that's why it hurts cuando viene a la iglesia when you come to church y oye la palabra. and you hear the word. Pero un buen árbol But a good tree no se va. doesn't leave. Un buen árbol se queda. A good tree stays Porque sabe por qué está tratando Dios con él. because they know why God is dealing with them. Dios lo está preparando God is preparing you para el ministerio for the ministry, del reinado. for the ministry of the kingdom. Dice aquí que va a salir un vástago y retoñará de sus raíces. It says a branch shall grow out of its roots. Ahora, oiga bien lo que le voy a decir porque quizá esto no lo había visto usted. Now listen to what I'm going to tell you because perhaps you hadn't seen this before. Es una gran revelación. It's a great revelation. Verso 2 es después del verso 1.
Verse 2 is after verse 1. Es una gran revelación. It's a great revelation. Porque muchas veces nosotros Because many times vemos el verso 2 we see verse 2 y decimos, ¿por qué no se cumple en mi vida? and we ask ourselves, why is this not fulfilled in our lives? Porque verso 1 no se ha cumplido. Because verse 1 has still not been fulfilled. Cuando el verso 1 se cumpla, When verse 1 is fulfilled, entonces verso 2 comienza. then that's when verse 2 starts. O sea, el trabajo de Dios en el verso 1 So the work of God in verse 1 es para lograr en usted el verso 2. is in order to accomplish verse 2 in your life. ¿Okay? Si usted quiere ser un ingeniero, If you want to be an engineer, puede comprar un título en línea, you can buy a title online, pero no va a saber qué hacer. but you're not going to know how to do anything. Entonces hay mucha gente que ya está en el verso 2 y no han pasado verso 1. So there's many people who are in verse 2, but they haven't even gone through verse 1. Verso 1 es más fácil. Verse 1 is easier. Perdón, verso 2 es más fácil. Verse 2 is easier. Porque el verso 2 es la realización del sueño de Dios en tu vida. Because verse 2 is the realization of God's dream in your life. Pero el verso 1 But verse 1 es el taller del maestro. is the master's workshop. Que hay mucha gente que no aguanta estar en el taller. And there's many people who cannot stand to be in the workshop. Okay. Se le quita una ramita y ya sale corriendo. One branch is cut off and you get out of here running. Tiene que quedarse. You have to stay. Dios tiene paciencia, el problema es que nosotros no la tenemos. God is patient. The problem is that we are not patient. Aquel que quiere ser usado por Dios The person that wants to be used by God tiene que ser formado has to be formed por la mano de Dios. by the hand of God, La mano de Dios and the hand of God tiene 5 dedos. has 5 fingers. Evangelista, Evangelist, pastor, pastor, maestro, teacher, profeta prophet, y apóstol. and apostle. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Submit yourself to the mighty hand of God. La mano de Dios The hand of God son hombres y mujeres are men and women con un llamado a formar vidas. with a calling to form lives. Entonces cuando su vida está ya siendo cambiada y transformada, So when your life is already being changed and transformed, entonces desciende sobre usted, then over you, va a venir el Espíritu del Señor. the Spirit of the Lord is going to come upon you. O sea, la salvación In other words, salvation y recibir el Espíritu Santo and to receive the Holy Spirit, está en el verso 1. it's in verse 1. El atrio The outer court y el lugar santo and the holy place está en el verso 1. is in verse 1. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? Verso 3 Verse 3 es un área, verso 2 es un área completamente diferente. or verse 2 is a completely different area. Es el área de la perfección. That is the area of perfection. Dios tiene la confianza God has He trusts que algunos de nosotros vamos a alcanzar perfección that some of us will reach perfection antes de morirnos. before we die. Porque si la muerte nos hace perfectos, pues bueno, pidámosle a Dios que nos lleve, ¿no? Because if death were to make us perfect, then we should ask God to take us already. Pero Dios no es un Dios de muertos. But God is not a God of the dead. Dios es un Dios de los vivos. God is a God of the living. Dios te quiere vivo. God wants you alive. No dejes que nadie te mate Don't let anybody kill you, y no te mates tú. and don't kill yourself. Amen. Haz planes para vivir una larga vida. Make plans to live a long life. Y si en esa vida estás sufriendo, And if you're suffering in that life,
es porque está resistiendo la mano de Dios. It's because you are resisting the hand of God. Ese es el sufrimiento del ser humano. That is the human being's suffering. La rebeldía y la desobediencia están en contra de Dios. Rebellion and disobedience are against God. Y si tú dices que Dios es tu Padre, And if you say that God is your Father, Él no va a dejar que tú sigas caminando en desobediencia ni en rebeldía. He is not going to allow you to continue to walk in rebellion and disobedience. Y Dios va a enseñar todo lo que esté a su disposición And God is going to use everything that is in His disposition para enseñarte a caminar en obediencia y en sumisión. to teach you how to walk in obedience and submission. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere que el verso 2 sea parte de tu vida. Because God wants verse 2 to become part of your life. Y Dios te va a mantener en el verso 1 hasta que agarres la onda. And God is going to keep you in verse 1 until you get the hint. Últimamente yo he oído algunos ministros que dicen, yo estoy en el verso 12. Ajá, ajá. I've heard lately some ministers that said, I'm already in verse 2. Yo no te conozco, Mosco. Ajá. I don't know you. ¿Verdad? Porque no es solo lo que pasa en el púlpito, pero qué es lo que pasa en la casa. Because it's not only about what happens up in the pulpit, but what happens at home. Cómo vive, How does that person live? el carácter, The person's character, la vida. the life. Todo eso es el verso 1. All of that is in verse 1. Pero en el verso 2 But in verse 2, dice, y reposará sobre él. Y pueden contar, número 1, Espíritu de Jehová. in verse 2 it says, and the Spirit of the Lord, and you can count that as number 1, shall rest upon him. El espíritu de sabiduría, The Spirit of wisdom, el espíritu de inteligencia, Spirit of understanding, el espíritu de consejo, Spirit of counsel el espíritu de poder, and might, el espíritu de conocimiento Spirit of knowledge, y el espíritu del temor de Jehová. and the fear of the Lord. Ya cuando no estemos grabando les voy a decir un secreto, When we're not recording, I'm going to tell you a secret. pero por ahora les puedo decir solo esto, But for now, I can only say this. y algunos de ustedes que tienen revelación lo van a entender, And those of you who have revelation, you will understand. y si no pues se los explico después. And if you don't, then I'll explain it later. Cuando usted nace, ¿qué espíritu tiene usted? When you are born, which spirit do you have? No tiene el espíritu de Dios, ¿verdad que no? You don't have the Spirit of God. No tiene el Espíritu Santo, You don't have the Holy Spirit. no tiene el espíritu de Jesús. You don't have the Spirit of Jesus. Usted tiene el espíritu de un espíritu humano. You have a human spirit. Eso es lo que da la diferencia entre usted y el árbol. That Esa es la diferencia entre usted y un árbol. that is the difference between you and a tree. Porque hay gente que dice que los árboles tienen emociones y sentimientos. Because there are people who say that trees have feelings and emotions. Cuando está cortando el árbol, And when they're cutting the tree, dice, ¿oyes cómo grita? and they say, oh, listen how they scream. No. Pero si alguien lo viene a usted a agarrarle un hachazo, vea que se siente. But if somebody comes and grabs an axe and tries to cut you off, then you're going to feel that. Usted es diferente. Because you're different. Usted tiene el espíritu de un ser humano. You have the spirit of a human being. Entonces, ese es el asunto. And that is the thing. El espíritu que usted tiene The spirit that you have es lo que define lo que usted es. is what defines what you are. El espíritu que usted tiene The spirit that you have es lo que define lo que usted es. is what defines what you are. Cuando usted recibe el espíritu de Jesús, When you receive the spirit of Jesus, ¿qué es usted? then what are you? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, ¿qué es usted? When you receive the Holy Spirit, then what are you?
Cuando usted recibe el Espíritu del Señor, ¿qué es usted? When you receive the Spirit of the Lord, what are you? Se lo Amen. voy a decir de todas maneras. Después lo editamos por sin algún problema, I'm ¿no? going to tell you right now, and we can edit it later. Cuando usted recibe la salvación, When you receive salvation, usted recibe el Espíritu de Jesús. you receive the Spirit of Jesus. Eso lo hace que usted sea salvación para otra gente. That is what makes you salvation for other people. Usted se convierte en una puerta para que otros sean salvos. You become the door through which others can be saved. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, When you receive the Holy Spirit, usted entonces es el Mesías, then you are the Messiah, el ungido. the anointed one. O sea, más claro, es el Cristo. So to be more clear, you are the Christ. Amen. Ahora, ¿cuál es la esperanza Now, what is the hope del mundo? of the world? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. ¿Entiende por qué recibe el Espíritu Santo? Do you understand why you receive the Holy Spirit? Porque el Espíritu que usted recibe Because the Spirit that you receive lo hace, lo makes you transforma a lo que usted es ahora. or transform you what you're going to be now. Y se recibe el Espíritu del Señor, And if you receive the Spirit of the Lord, ¿qué es? then what are you? Alguien es Señor de señores. There's one who is the Lord of lords. Hay otros señores. There are other lords. Y para que usted sea un señor, And in order for you to become a lord, tiene que recibir el Espíritu del Señor. you have to receive the Spirit of the Lord. Hay alguien por ahí que es Rey de Reyes. There's one who is a King of kings. Y para que usted sea rey, And in order for you to be a king, tiene que recibir el Espíritu del Rey. you have to receive the Spirit of the King. Este es nuestro destino. This is our destiny. Para esto hemos nacido, This is the reason why we were born, para ser reyes to be y kings señores and lords en la tierra. on the earth. ¿Cómo vamos a llegar ahí? How are we going to get there? ¿A puro ayuno y oración? Based on fasting and praying? Yo no digo que no es bueno ayunar, es bueno ayunar. I'm not saying that it's bad to fast. It's good to fast. Pero yo ayuné mucho ya de joven. But I fasted a lot when I was younger. Y ahora pues ayuno, pero ahora el ayuno para mí ahora es diferente. And I fast now, but fasting right now is different for me. En la escritura hay varios ejemplos de lo que es esta manifestación de Dios. In the scriptures, there's a lot of examples of the manifestation of this Spirit. Mateo 17 del 1 al 3. Matthew 17, 1 through 3. Pero a veces yo quiero enseñar, Sometimes I want to teach, pero a veces prefiero que me entiendan but I prefer that you understand me en lugar de terminar una lección, ¿verdad? instead of finishing a lesson. Entonces, vamos un capítulo antes, en el verso 16.
In Capítulo 16, perdón. chapter 16 of Matthew, Verso 24. verse 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." ¿Qué está buscando Jesús? What is Jesus seeking? ¿Admiradores? Admirers? ¿Miembros de iglesia? Members of a church? Está buscando discípulos. He's seeking disciples. Entonces, si alguien quiere ser un discípulo, So if somebody wants to be a disciple, siga a Jesús. follow Jesus. Niegue a sí mismo. Deny yourself. ¿Qué significa? What does that mean? No es solamente dejar el pecado, It's not only to leave aside sin dejar la maldad, and to leave evil, pero es más que todo de ahora en adelante. but moreover, it's from now on, El único deseo que usted va a tener en su corazón the only desire that you're going to have in your heart es el deseo de servir a Dios is the desire to serve God y hacer solo lo que Dios quiere que usted haga. and to do only the things that He wants you to do. Dice verso 25, todo aquel que quiera salvar su vida la pierde, todo el que pierde su vida por causa de mí la halla. Verse 25, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. ¿Qué está hablando de la muerte? Here is talking about death. No de que usted se mate, ¿ok? Not that you kill yourself, Pero que usted esté muerto a sí mismo, a sus deseos, but that you are dead to your own desires y listo para vivir el anhelo de Dios. and ready to live the desires of God. Ahora en el verso 26 da un cambio, And now in verse 26, there's a change there. y aquí empieza a hablar del alma. And here it starts to talk about the soul. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Parece como que esa enseñanza, esos textos no tienen nada que ver con lo que estaba hablando antes. It seems that though that text has nothing to do with what he's talking in the previous verses. ¿O qué es lo que tiene que ver con los otros versos que vienen en adelante? Or what does that have to do with the verses that follow that? Pero el verso 26 But verse 26 está hablando del alma, is talking about the soul. pero está hablando de aquellas personas que van a trabajar para salvar su alma. But it's talking about the people who are going to work in order to save your soul. Porque en el verso 27 Because in verse 27, hay una manifestación there is a manifestation de lo que se le llama hijo de hombre. of what is called Son of Man. Ese es un ministerio That is a ministry que va a ser desarrollado en la tierra that will be developed on earth a través de hombres y mujeres through men and women que han salvado su alma. that have saved their soul. No solamente que han aceptado a Cristo, Not only that they've accepted Jesus, pero que han sido cambiados y transformados por el poder de Dios. but that they have been changed and transformed by the Spirit of God. Verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Verse 27, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. La gloria del Padre The glory of the Father habla de perfección. talks about perfection. Entonces viene este ministerio So this ministry is coming que se llama Hijo de Hombre, that's called Son of Man. va a venir It's going to come a la tierra, to earth, pero va a venir con la gloria de Dios but it's going to come with the glory of God y con los mensajeros de Dios. and with the messengers of God. Verso 28. Verse 28. De cierto digo que hay algunos que están aquí que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Estamos viviendo en un nivel ministerial We are living in a certain level de of ministerio ministry